Desde semanawp.com queremos dar las gracias a todos nuestros patrocinadores que hacen este evento posible. Entre ellos a nuestros patrocinadores Oro, Arsis, Web Empresa y Don Dominio. Muchas gracias. Muy buenas y bienvenidos a una charla más de semanawp.com. En esta ocasión estamos con Juan Hernando, que ha sido webmaster, diseñador web, desarrollador web, frontender, especialista en WordPress y desarrollador de temas de WordPress. Gestiona Enlace Permanente, una newsletter semanal de actualidad para profesionales de WordPress, organiza la Meetup de WordPress Pontevedra y además organizaron la WordCamp Pontevedra. Si queréis hablar de WordPress, de la importancia de la web abierta y la neutralidad de la red, de lo bonito que es Cantabria y Galicia, de deportes o de viajes, le podéis encontrar en su web y en su Twitter principalmente. Muy buenas, Juan, ¿qué tal estás? Muy buenas, Ivonne. Pues estupendamente con esa fantástica presentación. Poco más que decir que soy yo. Sí, supongo que estás preparado para hablarnos un poquito de Gutenberg y cómo podemos desarrollar un tema especializado en Gutenberg. Pues sí, la verdad es que es un tema súper interesante. Es algo que aún no se sabe muy bien porque está todo en pleno desarrollo, pero ya se pueden hacer algunas cosillas muy chulas para que en cuanto esté WordPress 5.0 ahí dándole al botón de actualizar, puedas tener un tema preparado con un montón de posibilidades. Pues perfecto, muchas gracias, así que adelante y todo tuyo. Hola Ivonne, hola WordPressers, ¿qué tal? ¿Con ganas de aprender más sobre Gutenberg? Estupendo. Quiero dar las gracias, antes de nada, Ivonne, por invitarme a esta segunda semana WP. Esta vez vengo a hablar de un tema un poco diferente. Normalmente suelo hablar de blogs, web abierta, neutralidad en la red, y esta vez me toca hablar de un tema que me apasiona igualmente, y no solo eso, sino que me da de comer todos los días, que es el desarrollo de temas. Y además, esta vez centrado en un tema que está totalmente de actualidad este mes de noviembre, Gutenberg. Y bueno, quería contaros antes de nada quién soy yo. Yo me llamo Juan, aunque en las redes me conocen como Ciudadano B. Soy un cántabro de Santoña que vive en Pontevedra y me gano la vida desarrollando temas de WordPress para clientes. Yo no hago temas que luego vendo, sino que trabajo con agencias de diseño que tienen cierto tipo de clientes que necesitan una web muy específica, con un diseño que hacemos personalizado para ellos, y yo me encargo de traducir ese diseño a un tema de WordPress para que luego funcione en su web perfectamente. Además, soy un miembro activo de la comunidad de WordPress en España, soy uno de los organizadores de la Meetup de Pontevedra y también de la Ponte WordCamp, que se celebró este año por primera vez, el pasado mes de septiembre, y seguramente tengamos una nueva edición en el 2019. No solo eso, sino que también tengo una newsletter semanal que se llama Enlace Permanente, en la que reúno los 10 enlaces de actualidad sobre WordPress que más me han llamado la atención esa semana. Hay noticias, hay lecturas interesantes, hay tutoriales. Bueno, para no perder el ritmo y seguir aprendiendo y mejorando como profesionales de WordPress. Y bueno, si queréis saber más sobre mí, sobre mi vida personal, sobre mi vida profesional, si queréis mandarme un mensaje o seguirme en alguna red social, aunque seguramente sea Ciudadano B mi usuario de esa red, podéis ir a mi web, que es ciudadanob.com, donde intento tener centralizado pues toda mi presencia online. Dicho esto, ojo que vamos con el webinar. No os asustéis de este índice que os he preparado. El tema de los temas, precisamente, no es difícil, no hay demasiadas novedades, aunque sí hay una serie de cosas, de funciones, de nuevas ventajas que nos va a traer Gutenberg que deberíamos aprovechar. Entonces he dividido el webinar en estos 11 bloques. No todos son necesarios para tener un tema preparado o compatible con Gutenberg, para nada, pero bueno, prefiero que lo vayamos viendo así en pequeñas píldoras y que cada uno, según el proyecto, según las necesidades, pues elija ciertas características a las que dar soporte y ciertas que no les harán falta. Entonces empezaremos con una introducción de definir qué es un tema compatible con Gutenberg.
Después explicaremos las nuevas funciones para encolar CSS y JavaScript para Gutenberg, los típicos en Q, que ahora hay ciertas variaciones. Veremos cómo crear plantillas compatibles con Gutenberg en el caso de que ya tengamos un tema y queramos saber cómo hacerlo para que sea compatible sin tener que empezar desde cero. Vamos a ver cómo dar soporte a imágenes anchas y de ancho completo, que es una de las características más destacadas, que es donde todo usuario va a ir lo primero a tocar, porque es algo que antes no se podía hacer y llama la atención. Y ahí va a ser una de las cosas que se va a ver la diferencia entre los temas que están preparados para Gutenberg y los que no. También vamos a ver cómo dar estilos a los bloques que vienen por defecto y vamos a ver cómo aprovechar nuevas funcionalidades de la nueva experiencia de edición, como son las paletas de color personalizadas, los tamaños de fuente personalizados y crear plantillas de bloques. ¿Qué es una plantilla de bloques? Pues a grandes rasgos, cuando tú entras a crear una nueva entrada, una nueva página, te aparecen ya una serie de bloques colocados y solo tienes que rellenarlos. Si además quisieras que el usuario no pudiera añadir nuevos bloques más que los que tú has decidido, veremos después cómo bloquear esas modificaciones. Y nada, un par de cosillas más, veremos cómo modificar los estilos del propio editor, si queremos cambiar anchos o algún color, y veremos cómo hacer los responsive embeds, que es incrustar elementos multimedia y que sean responsive automáticamente sin volvernos locos. Y bueno, durante la próxima hora y media estaremos hablando de todo esto. Espero no hablar muy rápido, espero que quede todo bastante claro y adelante con ello. Empezamos con la introducción. ¿Qué es un tema compatible con Gutenberg? ¿Cómo definiríamos lo que hemos venido a crear hoy? Bueno, primera sorpresa de la tarde. En teoría, cualquier tema actual es compatible con Gutenberg por defecto, sin tener que hacer nada. ¿Y eso? Los propios bloques que trae Gutenberg, recién instalado, ya tienen sus estilos básicos y aparecen de manera similar, tanto en el backend como en el frontend. Esto ocurre porque realmente Gutenberg a día de hoy es una nueva experiencia de edición de contenido, pero todo ese contenido sigue estando dentro de la función de content, de manera que si un tema actual muestra el contenido desde ahí, desde esa función de content, va a seguir ocurriendo lo mismo sin problemas. En caso que nuestro tema utilice otras funciones, utilice campos personalizados, utilice ACF, en ese caso Gutenberg no le va a afectar para nada. Aquí solamente estamos hablando de la experiencia de edición de content, ¿de acuerdo? Entonces, si cualquier tema es compatible, ¿qué es lo que hemos venido a aprender hoy? Bueno, uno de los objetivos de Gutenberg es que lo que el usuario que crea contenido ve en su área de edición, en la zona de administración de la web, sea lo más similar, si no totalmente igual, a lo que se ve en el área visible de la web, en lo que llamamos el frontend. Entonces, para conseguir esto, sí que vamos a necesitar hacer un poco de magia con el código. Habrá que aplicar estilos a los bloques, tendremos que introducir las paletas de color, tendremos que introducir los tamaños de los textos, podremos hacer plantillas de bloques y luego, según el nivel de personalización que queramos hacer a nuestro tema, pues habrá que trabajar más código o no. Como ya os he dicho antes, no hace falta hacerlo todo para que podamos decir que nuestro tema es compatible con Gutenberg o con WordPress 5.0, como ya se anuncian algunos por ahí. Pero sí que ciertas funcionalidades, como las imágenes anchas o las imágenes a todo ancho, sí que vamos a tener que añadir el soporte y explicarle a nuestro tema cómo deben funcionar. Porque si no hacemos esto, sí que nuestro tema no va a ser compatible con Gutenberg. De todos modos, otra cosa que va a haber que comprobar a la hora de decidir si somos compatibles o no somos compatibles con Gutenberg es probarlo y probarlo y probarlo. Por ejemplo, ahora, a día de hoy, cuando creamos un tema, normalmente tenemos un archivo de dummy data, datos de prueba, que incluye un montón de entradas, diferentes menús, diferentes elementos maquetados para comprobar que da igual
yo qué sé, si los títulos son largos o cortos, si hay imágenes o no hay imagen destacada, si hay entradas fijas, si hay, yo qué sé, 3 niveles de comentarios. Lo instalamos y comprobamos que nuestro tema, da igual cuál sea las variables a las que se va a enfrentar, la maquetación está correcta, nada se rompe, todo se ve perfectamente. Ahora con Gutenberg, pues también vamos a tener que asegurarnos que todos los bloques se muestran de la manera esperada, que no hay cosas raras, que todo se puede utilizar. Ya hemos dicho que los bloques traen por defecto sus estilos para que se vean correctamente, pero nunca está de más testearlo todo, ¿verdad? Y vamos a entrar ya en materia, vamos a dejarnos de introducciones, de explicaciones y vamos a empezar a ver código, empezar a ver temas, empezar a ver WordPress y a aprender sobre Gutenberg. Lo primero que queremos saber, que es muy importante a la hora de crear cualquier tipo de tema, es cómo añadir nuestros propios archivos de CSS y de JavaScript. Pero bueno, antes de entrar en detalle, vamos a ver un poco cuál es la instalación básica con la que vamos a trabajar en este webinar. Vamos a echarle un ojo. Lo que tenemos instalado es un WordPress en local. Como podéis ver, es la versión 4.9.8. Es la última versión que tenemos disponible a día de hoy. Si echamos un ojo a los plugins instalados, veremos que únicamente tenemos Gutenberg en la versión 4.1.1. Y si vemos los temas, tenemos instalado el 2017. Con lo cual, si echamos un ojo a nuestro sitio web, veremos que es la típica web. ¿Qué esperamos? ¿Qué pasa? Hemos utilizado aquí en Gutenberg hay una opción de demo que nos permite publicar una primera entrada que si le damos a editar podemos ver un montón de bloques que ya vienen predefinidos por defecto en esta entrada de bienvenida. Y aquí vamos a ver las primeras diferencias. Hemos hablado en la introducción que cualquier tema por defecto, en este caso el 2017, por defecto es compatible con Gutenberg. Correcto. Tenemos una imagen con su cover imagen, con su texto en el medio, tenemos textos alineados a en diferentes posiciones, tenemos imágenes, listas, una galería, diferentes tamaños, un vídeo, una cita, un botón. Correcto. Aparentemente todo funciona perfectamente sin haber tenido que tocar nada. ¿Qué pasa? Si entramos al editor empezaremos a ver algunas diferencias. Por ejemplo, esta imagen tiene un ancho mayor que el de la columna del texto. Igualmente, la cita está estilada de otra manera. Esta imagen ocupa el ancho completo y aquí pues hemos visto que ocupa el mismo ancho de la columna. Esto es una de esas cosas que vamos a ver más adelante cómo funcionar, cómo hacerlo funcionar correctamente, claro. Pero bueno, vamos a utilizar, para no modificar el 2017 directamente, lo que vamos a hacer es activar un tema hijo. No vamos a explicar aquí cómo se crea un tema hijo, pero sí que vamos a ver en el editor de código que simplemente tiene un archivo de estilos, el style.css, con su nombre, su creador, los datos básicos de la descripción, y un archivo de funciones en el que encolamos las hojas de estilo del padre y después del hijo. ¿Cómo? Como hemos hecho siempre, con la función addActionWP-enqueue-scripts y el nombre de nuestra función. De esta manera hacemos que funcione nuestro tema hijo. ¿Qué pasa? Que ahora en Gutenberg tenemos una nueva función que se llama enqueueBlockAssets. Esta función la vamos a ampliar. Lo que nos permite es añadir diferentes archivos, tanto CSS como JavaScript, al frontend de nuestra web y al backend de nuestra web. Con enqueueScripts
simplemente se cargaba en el front y si queríamos modificar los estilos del editor clásico habría que utilizar otra función, crear otro archivo CSS y llamarlo específicamente desde esa función. Y ahora con un único archivo, en este caso CSS bloques.css y JS bloques.js, se carga en ambos lados. Estos archivos son muy básicos. El de bloques, como podéis ver, lo único que hace es añadir un borde gordo amarillo a los títulos H1 y H2, y el archivo de JavaScript lo único que hace es sacar por la consola un comentario de he cargado el archivo. No nos vamos a complicar porque todo el tema de JavaScript se escapa de lo que vamos a tratar hoy, y realmente si una de vuestras preocupaciones es si necesitáis aprender JavaScript para crear temas con Gutenberg o temas compatibles con Gutenberg, no tenéis que preocuparos porque inicialmente no es necesario para nada. Podéis seguir trabajando con vuestras herramientas normales. Entonces, como podemos ver, aquí hemos añadido esta función, con lo cual deberían de cargarse estos dos archivos. Veamos si ahora actualizamos la página. Podemos ver que el CSS ha surtido efecto, ha creado esta maravillosa línea amarilla, y si inspeccionamos la página veremos que en la consola aparece el he cargado el archivo bloques.js. Si ahora, bueno, vamos a entrar por ejemplo en esta entrada, como veis aparece todo correcto. Si le damos al botón de editar, entramos a la parte de edición, al backend de esta entrada. Como veis también aparece el he cargado el archivo bloques.js y aparecerán todos los encabezados H1 y H2, incluidos los de la barra lateral, con esa maravillosa línea amarilla que hemos seleccionado. Entonces, de esta manera, como hemos visto, en QBlockAssets es lo que nos va a permitir con una única función cargar archivos CSS y JS tanto en el backend como en el frontend. Hay una nueva función que se llama en QBlockEditorAssets, que lo que hace en este caso es simplemente cargar estos archivos en el backend. La verdad es que a nivel de temas no es una función que vayamos a utilizar. Prácticamente no se me ocurre nada porque, como os hemos comentado, lo que estamos buscando es que tanto la experiencia en el backend como el frontend y lo que ve el usuario sea exactamente lo mismo, con lo cual los estilos que debemos cargar en ambas funciones pues tienen que mantenerse tal cual. En este caso vemos que han desaparecido las líneas amarillas. En cambio, si actualizamos en la edición de la página, veremos que todavía están. Aparece aquí el archivo de JavaScript cargado, y en el CSS también se mantendrá esta línea amarilla que está en todos los lados. Entonces, resumiendo, para cargar archivos CSS y JavaScript en Gutenberg tenemos una nueva función que se llama enqueueBlockAssets, que es la que debemos utilizar para no tener que cargar dos veces como hacíamos antes, una función en el frontend y otra en el backend. ¿Entendido? Pues pasamos a lo siguiente. Continuamos avanzando por el índice de nuestro webinar y llegamos al punto 3 y al punto 4, que los vamos a hacer de manera conjunta. ¿Y esto por qué? Bueno, veamos. El punto 3 dice cómo crear plantillas compatibles con Gutenberg. Hablamos tanto de plantillas como de temas completos y que todas sus plantillas sean compatibles con Gutenberg. Y el punto 4 dice soporte para imágenes anchas y a ancho completo. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros pensamos en una plantilla o en un tema compatible con Gutenberg, lo primero en lo que pensamos es en estas imágenes que ocupan más ancho que lo que viene a ser la columna de contenido, o incluso se van al 100% del contenido. Es lo que pensamos nosotros, es lo que van a pensar nuestros usuarios y es lo que hemos visto al instalar el 2017. Vamos a echarle un ojo y vamos a ver cómo hacer esta compatibilidad y este soporte para imágenes de todo tipo de anchos. Como hemos comprobado,
Si vamos al navegador, tenemos la entrada que nuestro tema hijo del 2017 ocupa el 100% del ancho de la columna de contenido. Entonces habíamos visto que esta imagen, que debería ocupar el 100% de la pantalla, y como así lo hace en el editor, pues no ocurre lo mismo en el frontend. ¿Esto por qué es? Bueno, Gutenberg por sí mismo no puede saber cuál es el porcentaje o cómo funciona el tema de las columnas de nuestro tema. Entonces, si nosotros lo que queremos hacer es coger un tema ya existente y darle esas posibilidades que le ofrece Gutenberg, tenemos que tener en cuenta que lo que necesitamos es que este tema, estas plantillas, su contenido ocupe el 100% de la pantalla. Es Gutenberg el que se encarga después de si queremos poner columnas, si queremos modificar estas cosas a la izquierda, estas cosas a la derecha, pero para sacar todo el partido a Gutenberg necesitamos que las plantillas ocupen el 100%. Si por ejemplo tenemos ciertas plantillas que sí o sí tienen que utilizar la barra lateral, bueno, pues entonces vamos a tener que maquetarlo de otra manera, lo vamos a tener que maquetar aparte, pero para sacarle todo el potencial y para entender lo más básico, que es lo que estamos tratando ahora, lo que vamos a hacer es coger esta plantilla de 2017 y entender un poco, bueno, supongo que estaréis familiarizados con el inspector. Este es el inspector de Firefox, pero el inspector de Google es exactamente igual. El de Safari, el de Edge, cualquier navegador tiene un inspector, cada uno tiene sus cosillas, pero bueno, aquí lo que vemos es que, por ejemplo, la clase wrap tiene un ancho máximo de 1000 píxeles y un padding a la izquierda y a la derecha que hace que ocupe solo este bloque central. Si nosotros aquí, por ejemplo, le damos un tamaño de 100% y le quitamos el padding lateral, veremos como tanto el contenido como la barra lateral ocupan todo el ancho de la pantalla. Si nosotros lo que queremos, por ejemplo, es pues que el contenido que aquí ocupa el 58% y flota a la izquierda, le quitamos que flote, le decimos que tiene que ocupar el 100% y podemos hacer lo mismo con la barra lateral. De esta manera, ahora mismo nuestra página es un desastre a nivel de maquetación, pero todo ocupa el 100%. Una vez que tenemos esto, ahora ya podemos entrar a trabajar con nuestros bloques, con nuestro CSS, para que todo quede exactamente como queremos. Para conseguir eso, lo que vamos a necesitar ahora es que estos bloques de contenido, por ejemplo, pues lo que viene a ser el entry content, tenga pues un tamaño máximo, digamos, de 600 píxeles. Y de esta manera, pues quedaría centrado y podremos trabajar con las imágenes. De todos modos, vamos a pasar directamente al Visual Code y vamos a entender un poco lo que hace falta. Para que nuestro tema o nuestra plantilla, bueno, para que nuestro tema sea compatible con estas nuevas opciones Align White y Align Full que vamos a ver para que las imágenes sean más anchas o de ancho completo, necesitamos añadir en nuestro functions PHP simplemente una línea de código que dice add theme support Align White. De esta manera, nuestro tema ya sabe que va a ser compatible con esta nueva característica de Gutenberg. Para añadir el código CSS, que ahora estábamos modificando en el inspector, simplemente vamos a utilizar el archivo bloques CSS que hemos utilizado antes cuando aprendíamos a encolar archivos. Y bueno, un poco de magia, ya está aquí todo escrito, porque no quiero que perdamos mucho el tiempo en si me equivoco escribiendo o no me equivoco. Pero bueno, como podéis ver, hemos hecho lo que habíamos comentado antes, el wrap, en vez de tener 1000 píxeles, ahora tiene el 100% del ancho. El site content primary y el secondary, que son el contenido y la barra lateral, pues también les hemos dicho que tengan un 100% de ancho, que no floten a ningún lado. Y hemos decidido, bueno,
Antes hemos hecho simplemente los elementos del entry content, pero bueno, conociendo un poco cómo funciona el 2017 y sobre todo viendo las cosas que se van quedando atrás, hemos decidido en el inspector poner que estos elementos tengan un ancho máximo de 600 píxeles, como en el margin, tiene un margen superior e inferior y luego el auto que te permite centrar el elemento. Y aquí aparecen dos nuevas características, dos nuevas clases que se llaman Align Wide y Align Full. Bueno, como su propio nombre en inglés indican, Align Wide es la que te permite que la imagen sea más ancha, en este caso hemos puesto 900 píxeles, y Align Full, pues en este caso por mantener la coherencia, el tamaño máximo que será el 100% de la pantalla. Esto nos permite, pues como hemos dicho, romper ese bloque, esa estructura de ancho máximo que antes en el editor clásico era totalmente inviable y ahora pues es muy sencillo. Entonces si actualizamos la página y siempre vigilando a esta montaña nevada, vamos a comprobar cómo mientras el contenido sigue teniendo un ancho de 600, como le hemos dicho, esta imagen ocupa el 100%, voy a cerrar el inspector de momento. Podemos ver como aquí arriba esta imagen, que era white, que utiliza la clase align white, ocupa 900 píxeles y el resto del contenido sigue centrado en ese bloque inicial que habíamos dicho. Estas imágenes también tienen, es una galería white, con lo cual tienen más ancho que el bloque de columna. Y bueno, de esta manera pues hemos conseguido que esa experiencia que en el editor ya tenemos, que esta imagen podamos hacerla a todo el ancho o centrada. Si nosotros aquí marcamos que esta imagen tiene que ir a todo el ancho, actualizamos, nos vamos a nuestro web y automáticamente esa imagen pasa a ocupar el 100%. Con lo cual hemos conseguido el objetivo de Gutenberg, que es que esta experiencia, igual que tú esperas que si este párrafo lo decides alinear a la derecha, que si este texto lo decides poner en negrita, al actualizar en la página veas exactamente estas modificaciones, pues ahora también podemos trabajar con las imágenes. Como veis, todo funciona correctamente. Ahora, las imágenes pues también tienen este trabajo de ancho, menor, incluso bloques que no tienen por qué ser imágenes. Se pueden tener galerías a ancho completo. Y lo único, como habéis visto, lo único que hemos hecho ha sido añadir una clase align white con un tamaño máximo, una clase align full con el 100%, el resto de contenido cerrarlo a un tamaño que hemos decidido, en este caso 600 píxeles, y sobre todo que todo el contenedor de todos los elementos ocupe el 100%. Como hemos dicho, si queremos poner una barra lateral no hay ningún problema, pero obviamente habrá que trabajar a nivel de CSS con cómo vamos a hacer. Es decir, una imagen que ocupa el 100% de la pantalla, si hay una barra lateral, pues no va a poder ocupar ese 100%. Entonces aquí ya cada uno pues tiene que decidir según las necesidades de su tema cómo hacerlo y cómo maquetarlo. Pero bueno, ya habéis visto que simplemente añadimos una línea de soporte del tema, añadimos una serie de estilos y ya tenemos un tema que a todas luces es compatible con Gutenberg. Todos los bloques se muestran tal y como esperamos, tanto en un lado como en el otro, y podemos jugar con esta nueva característica que nos ofrece el editor y la nueva experiencia de edición. Ya hemos visto cómo añadir archivos CSS y archivos JavaScript a nuestro tema compatible con Gutenberg. Hemos visto cómo añadir soporte y esa compatibilidad a imágenes y bloques que pueden utilizar un ancho mayor o un ancho del 100% de su contenedor. Y ahora vamos a ver cómo dar estilos a los bloques por defecto. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, tal vez alguno ya se haya fijado antes
que cuando estaba comentando que todo se veía igual en el backend como en el frontend, no era así. Vamos a ver qué era lo que estaba pasando. En el backend de nuestra página tenemos aquí el post que estamos editando continuamente y, por ejemplo, aquí esta cita tiene una serie de estilos y cuando vamos a verlo en nuestra web, la cita efectivamente tiene unos estilos, pero esos estilos vienen dados por el propio tema 2017, no por Gutenberg. Entonces, ¿por qué no está cargando exactamente esos estilos propios de Gutenberg? Bueno, pues esto se soluciona de manera muy sencilla con una única línea de código. La descomentamos. Para añadir los estilos de los bloques por defecto, simplemente necesitamos poner en nuestro archivo de funciones add theme support wp-block-styles. De esta manera, carga esa hoja de estilos en el frontend con todos los estilos para que sea exactamente igual en el frontend y en el backend. Si actualizamos ahora esta página, veremos cómo los estilos de esta cita de nuestro querido Matt Mullenweg en 2017, ahora sí que sí, son exactamente los mismos que los que teníamos en esta página. Ahora bien, si nosotros, aquí podemos inspeccionar el elemento, vemos que es un elemento block quote con una clase wp-block-quote. Si vamos investigando todos los elementos de los diferentes bloques que hay en Gutenberg, vemos que todos cumplen una serie de estándares que se han decidido para nombrarlos. Ya sabéis que nombrar elementos es una de las cosas más difíciles en la programación. Aquí tenemos wp-block-gallery, wp-block-image. Bueno, es una convención que se ha tomado. Si vosotros en algún momento creáis bloques personalizados o si utilizáis los de algún otro plugin y queréis estilarlos, en vez de WP, que supuestamente se reserva para el núcleo para los bloques que van dentro del núcleo de WordPress, pues podréis poner pues las dos letras que os correspondan a vosotros o lo que os apetezca. ¿Por qué estamos inspeccionando precisamente nuestra entrada? Porque, bueno, si lo que nosotros queremos es modificar los estilos de estos bloques por defecto, simplemente lo que tenemos que hacer es en nuestro archivo CSS que ya teníamos antes, pues modificarlo. Si, por ejemplo, digamos que queremos modificar los estilos del bloque cita, no tenemos más que inspeccionar, ver qué estilos se están aplicando. En este caso pues está el wp-block-quote, que tiene un borde negro, que hemos decidido que sea amarillo, y el nombre de la cita, que también queremos que sea amarillo, porque nos ha dado por hacerla totalmente ilegible. Actualizamos y aquí tenemos nuestro borde amarillo y nuestro texto en amarillo. Es muy sencillo y de esta manera cualquier bloque de cita que creemos en nuestra página será estilado de esta manera. Lo estamos haciendo para la cita, pero lo podemos hacer para cualquiera de los elementos que vienen por defecto. Podemos jugar directamente en el propio inspector del navegador, por ejemplo. Pues aquí vemos que la imagen de cover aquí tenemos, pues alinea los elementos, es un display flex, o sea, es un elemento flexbox. Y bueno, si conocéis cómo funciona, pues veréis que simplemente si queremos alinear los elementos al principio, pues podemos poner flex start. Si los queremos alinear al final, flex end. Si queremos que la alineación sea vertical
pues igualmente podemos cambiar aquí lo que queramos. Podemos incluso pues modificar, bueno, la posición no cambia porque está en cover, pero si estuviera en align white sí que podríamos modificar. Y bueno, podemos modificar el ancho, el alto máximo, el alto mínimo, perdón, lo que queramos. Luego, esta serie de cambios que hemos hecho, podemos llevarlos a nuestra hoja de estilos de CSS de bloques y quedarán ahí por defecto para que cualquier bloque que se quiera añadir en el futuro tenga siempre esos estilos que nosotros hemos definido. Esto, como veis, no es nada diferente a lo que viene a ser el trabajo de creación de un tema hijo cuando queremos modificar ciertos elementos de un tema padre, con la diferencia de que ahora pues estamos modificando los propios estilos que acabamos de cargar en Gutenberg para que todos los bloques sean similares. Entonces, si por ejemplo, bueno, vamos a ir a lo loco. Si seleccionamos todo este CSS del WP Block Cover, comentamos aquí, los pegamos tal cual, guardamos y en principio, si actualizamos la página, obviamente esos cambios se van a mantener tal y como los habíamos hecho en el inspector. Aquí están. Y si actualizamos nuestra página del editor, deberían estar igualmente, ya que estamos cargando ese archivo de CSS para los bloques, efectivamente, tanto en el frontend como en el backend, consiguiendo una vez más que la experiencia y el layout, el esquema que hemos decidido en un lado, funcione en el otro. Y así de simple. Si lo que necesitáis es conocer todos los bloques o cuáles son los nombres de los bloques para el WP-block-ID o nombre del bloque, en el GitHub de desarrollo de Gutenberg hay un listado con todos los bloques que están añadidos. Vamos a echarle un ojo ahora en el siguiente bloque, irónicamente. Una vez visto cómo editar los bloques que vienen por defecto, vamos a aprender a jugar un poco más con ellos. Una de las características más destacadas de Gutenberg desde el primer momento del desarrollo fueron las paletas de color personalizadas. Antes de eso, quería recordaros algo que habíamos hablado hace un momento, y es que desde el repositorio de GitHub de Gutenberg, dentro de la carpeta Packages Block Library, tenemos el listado de todos los bloques que actualmente existen y están en desarrollo en Gutenberg. Y esta palabra aquí, audio, button, columns, cover, image, todo esto son precisamente los nombres que van a tener las clases wp-block-nombre del bloque a la hora de querer darles estilos nosotros. Entonces, si en algún momento necesitáis echarle un ojo a todas las posibilidades que hay sin tener que insertarlos e ir uno por uno analizando desde el inspector cuáles son esas clases, bueno, pues aquí en GitHub tenéis el listado completo. Volviendo a nuestro querido editor, comentábamos que una de las opciones más llamativas es que aquí, en la barra de derecha de los ajustes del bloque, tenemos una opción que se llama ajustes de color. ¿Vale? En ajustes de color podemos seleccionar un color de fondo y un color de texto. Por ejemplo, podemos decidir que el color de fondo sea rojo y con el texto negro nos dice: esta combinación de color puede ser difícil de leer para la gente. Es un consejo de accesibilidad que lo podemos modificar, podemos ponerle pues un fondo más claro si queremos y un texto oscuro,
Pero claro, muchos pensaréis, poner en manos de un cliente o de un usuario o incluso de nosotros mismos esta opción de cambiar los colores de absolutamente todo puede ser muy problemático. ¿Hay alguna manera de decidir qué colores se van a usar aquí y cuáles no? Bueno, pues efectivamente esto está más que pensado y son precisamente las paletas de color. Para poder utilizar las paletas de color en nuestro propio tema, simplemente tenemos que, bueno, antes que nada, tenemos que elegir qué colores vamos a querer utilizar. Por ejemplo, bueno, pues yo utilizo esta página que te da un montón de diferentes paletas, se llama Color Hunt. Y bueno, pues he seleccionado esta, que me ha parecido simplemente llamativa. Y entonces aquí tengo los códigos hexadecimales de los 4 colores que voy a utilizar en este caso para el tema que estamos trabajando. Una vez tengo copiados esos temas, lo único que tengo que hacer, ya lo tenía aquí comentado para no estar aquí 2 horas tecleando, es Add Theme Support. Como hemos visto, todas las opciones: Align White, WP Block Styles, en este caso Add Theme Support, Editor, Color Palette. Y aquí sí que hay que añadir una segunda variable para la función, que es un array de los colores que vamos a utilizar. En este caso tienen 3 elementos: el nombre, que bueno, aquí lo ponemos para que sea traducible a todos los idiomas. Utilizamos la función de localización que seguro que ya conocéis. Ponemos el nombre en inglés y ponemos el dominio del lenguaje de nuestro tema. Después ponemos el slug, que es, lo normal es que sea lo mismo que el nombre, simplemente hay que tener ojo que si aquí hemos llamado, pues en vez de gray lo hemos llamado dark blue con un espacio, pues aquí lo pusiéramos con un guión. Y el color en hexadecimal o en RGB, con letras como estéis acostumbrados y como mejor os venga. Aquí lo hacemos en hexadecimal, ya que lo hemos copiado de esa otra página. Tenemos el gris, tenemos el turquesa, tenemos el beige y tenemos el naranja amarillo. Como veis aquí he añadido un guión. Bueno, los colores no es que sean mi especialidad, con lo cual no os llevéis las manos a la cabeza en plan, eso no es turquesa, eso no es beige, ¿qué demonios es el naranja amarillo? He guardado la página, vamos a actualizar nuestra entrada y ahora, en teoría, en el panel de ajustes de cada bloque que se puedan modificar los colores, vamos a tener única y exclusivamente ajustes de color, los 4 colores que habíamos decidido. Además, si pasas por encima de ellos, te aparece el tooltip con el color, que es el nombre que le hemos puesto: Gray, Turquoise, Beige, Orange Yellow, y un selector de color personalizado, que este sí te permite seleccionar cualquier tipo de color. Vamos a ver, por ejemplo, este párrafo le vamos a poner de fondo turquesa y el texto pues en beige. No es una gran combinación, pero bueno, actualizamos, vamos a nuestra página, recordemos que es Visual Editing, justo debajo de ese título es ese párrafo y no pasa nada, lo tenemos aquí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a inspeccionar el elemento y vemos que han aparecido nuevas clases en este párrafo: has beige color y has turquoise background color. Efectivamente, lo que hemos hecho al seleccionarlo es añadirle estas clases, pero con esto solo no vale para que se vea en el frontend. Para eso tenemos aquí en nuestro archivo de CSS que crear para cada uno de los colores una clase. Es decir, si tiene el color gris, el color será el gris. Si tiene el color de fondo gris, el color de fondo tiene que ser gris. Si tiene turquesa, si tiene el beige,
Esto hay que repetirlo por cada uno de los colores de la paleta que hemos decidido. Si la paleta es muy grande, pues esto puede ser un poco rollo, pero bueno, no tiene más misterio que este. Simplemente añadimos las clases, actualizamos y ahora ya deberían de estar los bloques con los colores que nosotros hemos decidido. ¿Para qué se puede utilizar esto? Bueno, pues aquí veis que efectivamente ya está funcionando. La verdad es que a nivel de diseño nos está quedando un tema muy feo, pero bueno, es para que entendáis las posibilidades que ofrece Gutenberg. ¿Para qué sirven estas paletas de colores? Bueno, pues principalmente cuando tenéis proyectos en los que la imagen de marca está muy definida, en la que solo se recomienda el uso de ciertos colores, pues es mucho más cómodo para el que va a generar el contenido no salirse de esta paleta predeterminada que ya le estamos dando. Incluso que no tiene que andar recordando si este color era el E9C no sé cuánto o el E9D otro. Entonces es muy cómodo para la gente, simplemente selecciona ajustes de color y le puede cambiar el color del texto. Magia. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos el selector de color personalizado. Si queremos ser aún más estrictos, tenemos la posibilidad de eliminar este selector de color personalizado. Si queremos que solo se utilicen, por ejemplo, estos 4 colores que hemos decidido y ninguno más, podemos hacerlo. ¿Cómo? Pues mediante una línea en nuestro archivo de funciones, add theme support, disable custom colors. Esta vez estamos añadiendo soporte para quitar algo. Pero ya veis, simplemente es una línea. Actualizamos. Y automáticamente, cuando vamos a ver los ajustes de color del bloque correspondiente que queramos, estarán solo los colores que hemos definido en nuestra paleta de color, o en caso de que no hayamos definido ninguna paleta de color, solo aparecerán los colores por defecto de Gutenberg. Como veis, aquí solo tenemos estos 4 y ya no existe esa posibilidad de elegir cualquier color. Ventajas de esto, que nadie se va a salir de lo establecido por el equipo de diseño o por el manual de identidad corporativa. Desventajas, pues si por ejemplo en algún momento, si la paleta es demasiado corta, imagínate que en algún momento hay que hacer un aviso en rojo o un anuncio en verde y esos colores no están en la paleta que tú has determinado, pues eso va a suponer un problema porque no se pueden poner esos colores. Si tienes una paleta de colores lo suficientemente amplia para todo este tipo de situaciones, pues es muy cómodo porque sabes que nadie se va a venir arriba con el tema de los coloritos. Y así de simple es, como habéis visto, añadir el soporte a la paleta de colores, añadir los colores que queremos y después añadir las clases de CSS correspondientes. Y si queremos desactivar el selector personalizado de colores, otra línea en el archivo de funciones y solucionado. ¿Has visto cómo añadir nuevas paletas de colores y modificar así los bloques que hacen uso de color de texto o color de fondo? Vamos a ver una nueva adición a Gutenberg para los bloques de párrafo o de texto, en los que podemos también modificar el tamaño de fuente y que se ajuste a unos predeterminados que nosotros hayamos querido. Vamos a verlo directamente sobre nuestro querido editor, sobre nuestro post que parece un collage. Si entramos aquí a un párrafo, por ejemplo, vemos que en el panel de la derecha, de los ajustes, tenemos ajustes de texto y tamaño de fuente, diferentes tamaños. ¿Podemos modificar nosotros estos tamaños? Por supuesto que sí. ¿Cómo? Pues seguro que ya habéis ido pillando cómo funciona todo. Si vamos a nuestro archivo de funciones, donde ya previamente había dejado añadido estos elementos, add theme support, editor font sizes. En este caso, igual que con los colores, tenemos que añadir un segundo elemento que es el array de los colores que nosotros queremos utilizar. Y bueno, exactamente igual que antes, tiene un nombre, pues aquí lo hemos llamado peque,
un short name, pues S como las tallas de las camisetas, el tamaño que será 12 y el slug, que en este caso es peque. Tenemos un regular de 16, un large de 36 y un larger de XL de 50. Guardamos, actualizamos nuestra página de edición del post y veremos que si ahora seleccionamos cualquier elemento, pues como este párrafo con el que estábamos trabajando, cualquier bloque en el que se maneje texto, en tamaño de fuente tenemos la opción peque, regular, large y larger. Si ponemos la opción peque y actualizamos, si vamos a la página, recordad que es este bloque que está justo antes de la galería de fotos, vemos que efectivamente, como seguro que más de uno ya imaginaba, no ha pasado nada. ¿Y esto por qué es? Pues exactamente igual que con los colores. Nosotros lo que hemos conseguido es que se nos añada automáticamente una clase que es hashPekeFontSize, pero claro, no la hemos definido antes y debemos hacerlo ahora. Para ello, pues nos vamos de nuevo a nuestro archivo CSS y aquí hashPekeFontSize, FontSize 12 píxeles, hashRegular FontSize 16, large 36 y larger 50, exactamente como los habíamos definido en el archivo de funciones. Si guardamos y ahora actualizamos, veremos cómo automáticamente este bloque pasa a tener un tamaño de fuente de 12 píxeles. Igualmente, tal y como habíamos visto en los colores, existe una opción para bloquear este tamaño que podemos personalizar nosotros. ¿Cómo se hace? Pues desde el archivo de funciones, add theme support, disable custom font sizes. Vamos a ver qué pasa cuando activamos esta línea. Lo hemos guardado y desde el editor actualizamos la página de edición de la entrada y ahora veremos que en el panel de la derecha de los ajustes del párrafo nos saldrán las opciones iniciales que nosotros habíamos decidido: tamaño de fuente, peque, regular, large, larger, pero no nos saldrá esta opción que había antes para seleccionar manualmente el tamaño en píxeles de la fuente que queríamos. Igualmente, esto es exactamente igual que con los colores. Si tenemos un manual de identidad, si tenemos un diseño muy estricto, que no queremos que se salga absolutamente nada de lo pensado, podemos definir un número de tamaños de texto con los que nos sintamos cómodos o que estén previamente definidos y añadirlos a nuestra hoja de estilos. De esta manera, nuestro usuario, nuestro cliente o nosotros mismos no podremos salirnos de lo que previamente se había pensado. Tiene su lado bueno y obviamente pues tiene su lado peligroso, pero en general todo lo tiene porque bueno, dejará a cualquier persona tocar el tamaño de cualquier texto, de cualquier bloque, pues siempre es problemático. Como veis, hay ciertos bloques en los que no se permite, en las listas, en los títulos, pero en los párrafos siempre vamos a tener esta opción de añadir tamaños. Obviamente, como habéis visto, nosotros hemos definido una serie de valores en el archivo de funciones, pero luego debemos de definirlos igualmente en el CSS, porque en caso de que aquí pongamos 12 y aquí pusiéramos 6, pues obviamente sería la fuente de 6 píxeles la que se mostraría en el frontend. Y nada, bueno, igual que hemos hecho antes el pequeño resumen, si queremos poder utilizar tamaños de fuentes personalizados, añadimos el soporte en el tema, ponemos un array con todos los tamaños que queramos, definimos en el CSS las reglas para que funcione correctamente en el frontend y en caso de que queramos desactivar los tamaños personalizados, que nos permite poner un número y elegir el tamaño que queramos, simplemente add theme support, disable custom font sizes. Así de sencillo.
Una vez hemos visto cómo editar los ajustes de los bloques por defecto, ya sea cambiando el color o cambiando el tamaño del texto, vamos a ir un pasito más allá y vamos a ver una cosa que me resulta muy interesante. Se llaman plantillas de bloques, block templates, y creo que es mejor que lo vayamos viendo poco a poco con un ejemplo. Ahora mismo, como el WordPress viene por defecto, tenemos nuestras entradas, tenemos nuestras páginas, pero vamos a crear un custom post type que en este caso pues se va a llamar libros, lo vamos a llamar books, no vamos a utilizar ningún plugin ni ningún generador, vamos a hacerlo directamente sobre el código, sobre el archivo de funciones. Obviamente ya sabéis que es una buena práctica meterlo en un plugin y no tener que depender del tema, pero bueno, ya que estamos trabajando sobre el propio tema, vamos a hacerlo así. También sabéis que es recomendable, pues en vez de tener un archivo que cada vez va creciendo y creciendo el número de líneas, ir modularizándolo todo y hacer llamadas desde el archivo principal a los archivos más pequeños para tenerlo todo muchísimo más ordenado y con una estructura mucho más correcta. Pero bueno, como lo que queremos ver un poco es todo lo que se puede hacer con Gutenberg en una hora un poco larga, vamos allá. En este caso, vamos a descomentar aquí y comentar aquí. Y tenemos una función que se va a llamar pues, cbRegisterBookPostType. Tiene unos argumentos y en los argumentos vamos a ver algo muy interesante. Principalmente esta línea de aquí, showInRest, tiene que estar en true. Cuando creamos un tipo de contenido personalizado, tenemos la opción de que aparezca en la REST API o no. Gutenberg es un desarrollo que necesita y que se basa principalmente en esta API, con lo cual si queremos trabajar con él, con Gutenberg y con estos custom post types, es obligatorio que nuestros custom post types tengan la opción de show in rest en true, que no es así por defecto. Obviamente también tiene que estar public true para poder trabajar con él. Y vais a ver aquí una serie de opciones, aparte de las que ya conocíamos, pues puedes cambiar las etiquetas y demás. Ahora tenemos aquí template, y template es un array que vemos nos empieza a sonar core barra imagen, core barra heading con un placeholder, con una alineación, core barra párrafo con otro placeholder, añadir descripción, y registramos el tipo de post, se llama book y tiene estos argumentos que hemos escrito aquí, y añadimos la acción en el inicio, guardamos y vamos a ver qué es lo que pasa y lo que provoca. Vamos a actualizar nuestro administrador y podemos ver que aquí tenemos un nuevo tipo de contenido que se llama books. Si vamos a añadir un nuevo libro, veremos que automáticamente se nos va a abrir el editor de Gutenberg, pero no es el simple añadir título y añadir luego los bloques que tú quieras, sino que ya viene por defecto un bloque de imagen y un bloque de descripción. Vaya. ¿Y esto por qué es? Pues precisamente porque hemos creado esta plantilla que dice una imagen alineada a la izquierda, un encabezado, que en este caso es un H2, que aparte te anima a añadir el autor, y un párrafo que dice añadir descripción. Y es exactamente lo que tenemos aquí. Luego nosotros podemos añadir diferentes bloques como siempre, pero pues es una de las maravillas de las plantillas de bloques. No hay que confundirlo con plantillas del tema, es decir, las plantillas del tema las vamos a poder seguir definiendo de una manera u otra, pues para que diferenciar en nuestros desarrollos
pues la página de un blog que tenga cierta estructura, o la página de contacto que tenga otra, o páginas de ancho completo, o las páginas que hablábamos al principio con barra lateral. En este caso estamos trabajando siempre en el contenido de la página, en the content, y de esta manera podemos hacer que sean simplemente los bloques que nosotros queramos los que se rellenan, y es mucho más sencillo para un usuario que va a generar este tipo de contenido, pues en caso de que sea un libro y ya tienen la portada, el título, el autor y la descripción, pues no tienen más que pulsar y cambiar. Simplemente pues puede añadir aquí el título, puede seleccionar pues la imagen de la biblioteca, que ahora mismo no la tenemos. No tenemos más que seleccionar un archivo del escritorio, lo añadimos y podemos meter aquí cualquier descripción. Podemos dejar un campo vacío si queremos. Clicamos y podemos ver la entrada. Obviamente, como hemos creado un tipo de contenido nuevo y no hemos refrescado los enlaces permanentes, nos ha hecho la 3.14, pero ya está solucionado. Y aquí tenemos pues nuestro custom post type. Obviamente esto habría que maquetarlo de la manera que nosotros decidiéramos, pero para que veáis pues que siempre que vas a añadir un nuevo libro puedes definir tú la estructura que te apetezca. Lo puedes hacer con estos bloques, los puedes hacer con los bloques que quieras. De hecho, pues sería recomendable cargártelo todo. Si quieres hacer tu primera plantilla, empieza desde cero y simplemente empieza a añadir bloques y decidirás después. Pues yo lo que quiero aquí es añadir pues una cita, o aquí quiero añadir pues unas columnas, o aquí quiero añadir pues una galería de imágenes, y después pues simplemente una añadida aquí a tamaño máximo. Simplemente tendrías que ir a tu archivo de funciones y modificar este template. Vamos a utilizar este código que está cogido de el propio manual de Gutenberg, así que veremos cómo resulta. Bueno, tenemos esto por aquí, borramos aquí, comentamos este último, y ahora pues hemos modificado la plantilla y vamos a ver qué pasa cuando intentamos añadir una nueva entrada. Bueno, pues como vemos ahora tenemos el título, tenemos un párrafo justo debajo, tenemos la imagen y otro párrafo. Estos son dos columnas. ¿Cómo se ha creado el esquema de columnas? Pues de la misma manera. Aquí, como podéis ver, tenemos el párrafo inicial, el título siempre está por defecto, el párrafo inicial, y después hemos añadido el bloque de columnas, que es a su vez un array de arrays. Y ahí tenemos el core column, que dentro lleva una imagen, y la segunda columna, que lleva un párrafo con un placeholder, con un marcador de posición de añade el párrafo interno, por llamarlo de una manera, y el otro que va a todo el ancho. Entonces, como veis, simplemente es cuestión de definir los bloques, los arrays, y lo dicho. Aquí los bloques son core barra nombre del bloque, que ya hemos visto antes cómo encontrarlos.
probablemente si utilizáis algún plugin que añada otro tipo de bloques a Gutenberg, pues aquí tendréis que cambiar esta información, pero podréis crear una plantilla de bloques con cualquier bloque que tengáis disponible en vuestra página. Esta otra función que tengo aquí marcada lo que hace es, bueno, nosotros inicialmente hemos añadido este nuevo tipo de contenido personalizado, que son los books, para que tenga siempre esta nueva plantilla que nosotros hemos diseñado. Pero también puedes modificar las plantillas actuales. Entonces, si por ejemplo nosotros decidimos modificar la plantilla de entradas, si ahora añadimos una nueva entrada, pues veremos que también, es decir, que no solo funciona para los custom post types o para elementos de nueva creación, sino que aquí tenemos añadir descripción, que es lo que le hemos dicho en el código de la plantilla. ¿Qué pasa? Ahora alguno igual se pregunta si yo ya tenía entradas creadas con otra plantilla y de repente genero una nueva plantilla, ahí tiene que haber algún tipo de problema. Entonces vamos a ver, si yo ahora intento entrar a nuestro querido post que hemos ido editando continuamente, pues nos vamos a encontrar con la respuesta a esta pregunta. Aparece un aviso que dice: el contenido de tu entrada no se ajusta a la plantilla asignada a tu tipo de contenido. Como veis, no se lo ha cargado, pero nos viene a preguntar si queremos cargárnoslo. Podemos mantenerla como está y tener siempre este diseño, o restablecer la plantilla. Si restablecemos la plantilla, nos avisa: puede resultar en una pérdida de contenido. ¿Quieres continuar? Continuamos y el post automáticamente pasa a la plantilla que hemos definido para los tipos de post que sean entradas. Bueno, por suerte tenemos este botón mágico de deshacer que nos permite volver al artículo tal y como estaba, pero para que tengáis cuidado, si en algún momento definís una plantilla de bloques para un tipo de contenido que ya existe y que ya tiene pues entradas, páginas de una cierta manera o de muchísimas maneras, y decidís que solo se permita ciertos tipos de bloques, bueno, pues os encontraréis este aviso en el que podréis o mantenerlo todo como está o volver ese contenido a la plantilla que habéis definido, con el riesgo de perder los datos y las fotos, imágenes y demás esquema que no se adapte a lo que hemos puesto de manera inicial. Pero bueno, como veis, simplemente a nivel de funciones, cuando tienes la definición de un post type, puedes añadir, recordad siempre showing rest true para que funcione con Gutenberg, y el template, y de la misma manera aquí podemos añadir al objeto del post type el template, los argumentos para que se añada. Y de momento eso es todo, pero ahora vamos a ver otro argumento muy interesante para este tipo de plantillas a continuación. Una vez visto cómo crear plantillas de bloques, vamos a ver una pequeña característica, un nuevo argumento para la función de creación de estas plantillas, en el que vamos a bloquear esas modificaciones. Vamos a bloquear la plantilla para que se quede exactamente como nosotros queremos que se quede y nadie pueda añadir nada a mayores. ¿A qué me refiero exactamente? Bueno, vamos a verlo con el ejemplo. Tenemos aquí nuestro custom post type de libros. Tú le das al botón de añadir nuevo y, como hemos visto, pues tenías las opciones de añadir el título, un párrafito debajo y después dos columnas, una con una imagen y otra con un párrafo. Pero aquí tenemos nuestro más, podemos añadir cualquier bloque que queramos de todos los que hayáis visto, todos los que os apetezca, o incluso de terceros. Estupendo. Pero ¿qué pasa si lo que nosotros queremos es que el usuario solamente rellene
estos 4 campos que nosotros hemos decidido en la plantilla, que son los que tienen que venir aquí. Bueno, pues desde nuestro archivo de funciones, aparte del template, el showing rest y todas las demás opciones típicas a la hora de registrar un custom post type, tenemos la posibilidad de poner template lock. Template lock, y si seleccionamos all como opción, ahora veremos que al actualizar nuestra página desaparecerá ese más que está en todos los lugares de la pantalla de edición de una entrada en Gutenberg. En este caso no es una entrada, sino es un libro. Como veis, no podemos añadir aquí nada, ningún nuevo elemento. No hay esa opción. Estamos anclados a las 4 opciones que tenemos, y aparte siempre siguiendo este diseño. ¿Qué pasa si no queremos ser tan agresivos y en lugar de template lock all dejamos template lock insert? Son estas dos las únicas opciones que hay ahora mismo. Si añadimos y actualizamos el template lock insert, lo que veremos es que sigue sin aparecernos el más, no podremos añadir nuevos bloques, pero sí que podremos arrastrarlos y moverlos. En este caso, bueno, solo tenemos 2 elementos. Si queremos que el párrafo aparezca debajo de las 2 columnas o viceversa, bueno, pues podemos modificarlo sin ningún problema. No podemos añadir nuevos elementos, pero sí que podemos moverlos por la pantalla. Esto pues es útil en caso de que, por ejemplo, solo queremos una plantilla con párrafos e imágenes, pero no siempre va a seguir la misma lógica o el mismo orden, entonces podemos ir moviendo arriba abajo cada uno de los bloques. Entonces, esta es la manera de bloquear las modificaciones dentro de las plantillas. Ya habéis visto hasta ahora que prácticamente todo lo que podemos hacer permite cierto grado de restricciones. Podíamos restringir el número de colores que se utilizaban en las paletas de color, podíamos restringir el número de fuentes, podíamos evitar que se utilizase el personalizador de colores, el personalizador de tamaños de fuentes, e igualmente podemos evitar que se añadan nuevos bloques a las plantillas que nosotros hemos creado, simplemente con las funciones que hemos visto, template lock all o template lock insert. Bueno, vamos terminando ya, y simplemente quería dejar un par de cositas más que se pueden modificar. Aparecen en el manual del propio Gutenberg dentro de la página oficial del make.wordpress.org. Uno de ellos es cómo modificar los estilos del propio editor. Habíamos visto al principio cómo hay una función para encolar únicamente archivos CSS y JavaScript para la zona del backend. Aún así, se puede utilizar una función, la función que veníamos utilizando hasta ahora, como podemos ver aquí, que sería el add editor style, en el que cargamos una hoja de CSS. En este caso la hemos llamado style editor CSS, ya veis, es muy sencilla, solo hemos puesto que el color de fondo sea rojo y el color sea blanco, y añadiendo add theme support editor styles, lo que te permite es modificar esta función de add editor style, que originalmente apuntaba solo al iframe del TinyMC, y ahora obviamente en Gutenberg no existe ese iframe, y lo que tiene que apuntar es al conjunto de elementos de bloques y demás. Bueno, guardamos esto y simplemente pues si añadimos una nueva entrada podremos ver cómo en la zona de la edición ahora los bloques que queramos añadir pues son rojos y el texto es blanco. Si esto lo podemos llamar prueba 2, lo publicamos y obviamente si vemos la entrada aparecerá con los estilos normales por defecto. El texto no es blanco, aunque aquí lo ponga. Y nada, simplemente es eso. No hay más que utilizar el Add Editor Style como se ha venido utilizando históricamente en WordPress y añadir el Theme Support
de Editor Styles. Podemos utilizar esto para algo tan tonto como cambiar el color de fondo, pero bueno, también podemos modificar pues el ancho de los bloques para que sea exactamente el mismo que el align wide y el align full que hemos definido inicialmente, o lo que se nos ocurra, las necesidades que tengamos. Y para finalizar con este webinar sobre desarrollo de temas compatibles con Gutenberg, quería hablar de los responsive embeds. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ahora vamos a ver. He creado bueno, vamos a ir a las entradas que tenemos en nuestro editor. He creado una que se llama Webinar. Y si pinchamos, veremos que bueno, únicamente tiene el título y un vídeo de YouTube incrustado. Como bien sabéis, en Gutenberg podemos añadir multitud de incrustados: YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Spotify, Vimeo, etc, etc, etc. ¿Qué pasa con estos elementos incrustados multimedia? Bueno, pues que si vemos, bueno, realmente podríamos ir directamente a la página. Vamos a actualizarla por si acaso. Bueno, así en tamaño completo pues se ve perfectamente, no hay ningún problema. Pero si pasamos al modo responsive, veremos cómo algo no está bien aquí. Este vídeo no se nos está adaptando a la pantalla, sino que se nos está haciendo estrecho, estrecho, estrecho. ¿Podemos de alguna manera corregir por defecto este comportamiento de los bloques incrustados? Pues sí, y como la mayoría de las cosas que hemos visto aquí, añadiendo en el archivo de funciones add theme support responsive embeds, guardamos, actualizamos y mágicamente este vídeo, obviamente ahora es diminuto, pero si lo vamos haciendo grande, pues comprobamos cómo efectivamente ahora sí mantiene el aspect ratio, el ratio de aspecto, pues en este caso si es 16 novenos o si es una presentación en 4 tercios, etcétera, etcétera. Con esta única línea, con este truquito, nos evitamos que los incrustados se vean mal en nuestro tema. Y eso yo creo que es todo por ahora. Y ahora sí que sí, toca despedirse. Ha sido una hora larga en la que hemos tratado un montón de pequeñas opciones que permiten que nuestro desarrollo de temas se convierta en un desarrollo de temas compatibles con Gutenberg. Simplemente recordar que de inicio todos los temas son compatibles con Gutenberg y que podemos aprovechar algunas de sus características y dar soporte a nuestros temas a esas nuevas ventajas. Hemos aprendido cómo encolar CSS y JavaScript, hemos aprendido qué son y cómo hacer las plantillas compatibles con Gutenberg, hemos visto cómo hacer que ocupen el 100% del ancho, hemos visto cómo crear las imágenes que tengan un ancho del 100% o un ancho mayor que el contenido. También hemos entendido cómo crear las paletas de color personalizadas, los tamaños de fuente personalizados, cómo editar los bloques que vienen por defecto, crear plantillas de bloques, bloquear esas modificaciones tanto de paletas como de fuentes como de plantillas, e incluso modificar los estilos del propio editor y utilizar los incrustados responsive. Ahora mismo, a día de hoy, es todo lo que se puede hacer para que Gutenberg y nuestros temas se lleven bien. Probablemente en el futuro se podrá hacer alguna que otra cosa más. Es interesante siempre que probéis vuestros desarrollos con todo tipo de bloques, que le echéis un ojo, que veáis que todo funciona bien, que se ve bien, que testéis. Y aparte de eso, bueno, pues el consejo mío es seguir a las personas que realmente generan contenido de calidad para continuar aprendiendo. Por un lado está, obviamente, el manual que los propios desarrolladores de Gutenberg están dejando en el Gutenberg Handbook dentro de la web de WordPress.org.
A nivel nacional, bueno, pues los cracks que me acompañan esta semana en Semana WP es de los que más he aprendido yo a la hora de hacer todo esto, con sus blogs, sus newsletters y demás. Y a nivel internacional, pues hay algunos cursos de Zach Gordon y Joe Casabona que también son muy interesantes, mucho más completos que lo que hemos podido abarcar nosotros aquí en poco más de una hora. Pero bueno, si queréis más ejemplos, si os interesa profundizar, pues que sepáis que hay recursos en la red muy interesantes para seguir aprendiendo sobre Gutenberg. Y bueno, esto es un desarrollo continuado, también es algo que cada vez va a haber nuevos bloques, va a haber elementos de terceros que también vamos a poder incluir en nuestros temas y en nuestros desarrollos, y hay que estar siempre atento. Pero bueno, con la base que espero que hayáis cogido hoy, le habréis perdido un poco el miedo a este tipo de cosas y veis que añadiendo ciertas líneas en el archivo de funciones, ciertos estilos en nuestras hojas de estilos, podemos tener un tema totalmente preparado para Gutenberg. Si tenéis cualquier duda, bueno, pues habrá un webinar el viernes, y si no, pues en redes sociales, vamos, ya se encargará Ivonne de que me tengáis localizados. Y nada, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, muchas gracias Ivonne, y te paso la pelota. ¿Te ha gustado la charla? Si es así, te invito a que te suscribas al canal de YouTube de semanawp.com para que no te pierdas el resto de charlas y contenidos. Además, no dudes en darle a me gusta y a compartir con aquellas personas que creas les puede ser de utilidad. Un saludo.